Hola, bienvenido a Lengua, conversaciones con Jorge Velázquez. Lengua es presentado por 100% México, acercándote a México siempre. Visita las sucursales o entra en 100%mexico.es. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Lengua. Hoy tenemos una persona súper interesante, como siempre. Se llama Yolanda Mosota. Y bueno, la verdad es que no la conozco en persona, a pesar de que los dos estamos en Madrid. Hoy tenemos una reunión vía Zoom. Nos está regalando un ratito de su tiempo. A ver si algún día nos tomamos unas cañas o algo. Pero por el momento, hoy nos conocemos vía Zoom. ¿Qué tal, Yolanda? Gracias por recibirnos en esta mañana. Hola Jorge, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantada de conocerte también, que hemos charlado así por WhatsApp, pero bueno, así ponernos caras. Exacto. Y además, bueno, todo hay que decirlo, nos puso en contacto nuestra amiga en común, Elena. Vamos a Sí, mandarle saludos, que seguramente estará escuchando esta sí. entrevista. Hola Elena. Y bueno, ella cree que eres una persona muy interesante y una persona inspiradora y que Mm, merecía la pena entrevistarte. ¿Tú estás de acuerdo? Bueno, si ella lo ve así, pues debe de ser, pero a mí me cuesta, me pongo un poco pudorosa con estas cosas, Sí. hablando de mí misma. Bueno, vamos a empezar. Imagínate que nos conocemos en una fiesta y la típica pregunta es, ay, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Qué eres? ¿Qué respondes? Pues mira, ¿a qué me dedico? Que es diferente a quién soy. Ujú. Yo trabajo acompañando a personas fundamentalmente con la terapia y la metodología gestáltica, que es donde yo estructuro un poco las herramientas de mi trabajo y de acompañamiento, pero también trabajo con otro tipo de metodologías, con el cuerpo, con el psicodrama, con sistémica, bueno, acompañando a personas. Pero si le pudiera poner un foco en el que me he especializado estos últimos años, fundamentalmente es en el trauma complejo, ayudando a personas con abusos sexuales, con violencia de género, con maltrato, no solo violencia de género, sino a personas que han sufrido algún tipo de trauma en la vida, ¿no? Entonces me he especializado un poco en esto, pero me he especializado por mi propio proceso de vida y por mi propia herida de vida. O sea, que yo diría que la vida me ha puesto ahí como para sublimar un poco en mi propia transformación y búsqueda de que haya otra salida, pues me he puesto mi herida y mi salida de mis heridas al servicio de acompañar a otras personas. Y ese ha Ujú. sido, a eso me dedico. Me imagino que no tiene que ser fácil porque todos estos trastornos de estrés postraumático en abuso, maltrato y demás, la gente tendrá historias tremendas, ¿no? Sí, la gente tiene historias tremendas, pero precisamente, a ver, yo he sido profesora durante muchos años de adolescentes, de bachillerato, soy licenciada en políticas, en sociología, o sea, yo me metí a un mundo que no tenía nada que ver con lo que latía a nivel interno, ¿no? Ujú. A partir de ahí, en la propia búsqueda mía de vida, de salir de oscuridad que yo no podía mostrar ni sabía de qué venía, pues me puse a hacer terapia. Haciendo terapia dije, a mí esto me interesa y a partir de ahí empecé a formarme. Es verdad que no es lo mismo trabajar con gente, que todos tenemos heridas y todos venimos de lugares, bueno, que nos han hecho daño. Pero este tema en concreto, que ahora es obvio que está muy latente y que está eh, bueno, pues menos mal que está latente, porque eso quiere decir que siempre lo estuvo, pero ahora se puede empezar a expresar y ahora hay redes donde se puede empezar a expresar y nos podemos empezar a acompañar. Es la parte del trabajo para mí más dura, acompañar este tipo de historias de vida, porque son muy duras y la vivencia a veces es que no hay salida y nadie te va a comprender. Entonces, bueno, pues para mí es poner al servicio de que encontrar a alguien que sí que te pueda comprender, que haya pasado por lo mismo, que confíe en que hay salida
y que sepa cómo acompañarte no sé, es como transformar la herida en fortaleza, cómo transformar aquello que sientes que no, nadie te va a comprender bueno, en esa palabra que está ahora de moda, en empoderamiento, ¿no? Ujú. Y que eso puede ser si hay apoyos, ¿no? Así que sí, es la parte de mi trabajo más dura, pero también al mismo tiempo más satisfactoria. Cuando ves que la gente sale de lugares que son terroríficos. Pero escucharlo toca, a mí me toca. Es decir, otro tipo de acompañamientos me toca, pero este es como, uf, madre mía, ¿no? Como, qué Mucho duro, ¿no? más profundo. ¿Tú crees que entonces hemos evolucionado de manera positiva como sociedad? ¿Estamos listos para manejar este tipo de abusos, maltratos y antes no lo estábamos? Pues mira, no sé muy bien qué decirte, pero casi te diría, si hubiéramos evolucionado como sociedad, no seguiría pasando esto tan a lo bestia como pasa. Yo Ujú, creo que como sociedad hay un punto que la sociedad misma, el patriarcado mismo se está revelando porque está habiendo un cambio. Pero no creo que hayamos todavía avanzado como sociedad. Yo creo que mi parte de poner al servicio esto es que cuanto más personas seamos capaces de acompañar, apoyarnos y expresar, más grande se va a hacer un poquito nuestras voces, pero ujú, que la sociedad, por donde mires, cada vez hay más trauma y cada vez son más terroríficos los traumas. Yo todavía no soy muy, no tengo mucha esperanza en que, tengo esperanza de a poquito, pero viendo lo que veo, digo, yo qué sé, si como sociedad tan a lo general no confío, pero en lo pequeño sí confío en que hay apoyos, en que hay personas que laten como tú, que están por la labor de acompañar, de apoyar. Sí, en eso sí que confío, sí que tengo esperanza, sí que creo que hay gente que está más dispuesta cada vez a escuchar este tipo de cosas, ¿no? Y acompañar. ujú. Pero entonces algo muy positivo es que, como decías tú al principio, de esto ya se habla. Antes era como un Sí, secreto oscuro que tenía ahí la familia o la persona y nadie podía saberlo y era como, esto lo llevo yo, me lo llevo a la tumba. Esto ha sí, cambiado. esto ha cambiado, te quiero decir, yo creo que ha cambiado por en varios ámbitos. Primero, ha cambiado en cuanto que también a las personas que nos dedicamos a acompañar a personas con este tipo de traumas, yo creo que ya de momento se habla de trauma. Ya se diferencia lo que es un trauma complejo de un trauma de apego, de un trauma de abandono, ya se habla de trauma. Ya se habla de abusos sexuales, ya se habla además intrafamiliares, que es como se puede hablar de una violación, como se está hablando, manada, de adulto, pero los abusos intrafamiliares son muchísimo más difíciles de nombrar, porque la vivencia de la víctima, que yo he sido víctima y yo he vivido un abuso intrafamiliar con mi padre, ya la palabra incesto no es una palabra que se nombra mucho. Te quiero decir, está viendo mucho la palabra de bueno, los abusos también con la iglesia, otro tipo de abusos, ¿vale? Ujú, Pero es una cosa como de fuera, adentro, pero cuando hablas de la violencia y del abuso intrafamiliar, es que eso cuesta muchísimo todavía. Es que todavía hablar de que es mi padre el que abusa de mí, o es mi madre la que me pega, o es mi padre el que... Es que eso te deja sin apoyos, te deja sin referencias. Es si quien me tiene que querer es quien me daña, ujú, ¿cómo me voy a agarrar al amor? ¿Cómo voy a decir? ¿Cómo voy a traicionar a mi familia? Porque si traiciono a mi familia, yo me quedo sin sostén. Con lo cual, es como, ¿cómo salgo a la vida con esa herida? Pues salgo a la vida eh, negando la vivencia de trauma. Y de hecho, como protección y como defensa traumática, olvido para no sentir. Y esto ahora mismo, los psiquiatras, los especialistas en trauma, ya estamos viendo que a nivel del cerebro hay una parte del cerebro, el cerebro cognitivo,
que tiene que ver también con la memoria, que se atrofia como defensa traumática para no recordar y no retraumatizarte lo vivido, porque si no, el sistema nervioso está todo el rato en alerta, que aún así sigue estándolo. ¿Qué ocurre? Que también lo emocional, también lo tratas de reprimir, pero lo emocional y lo sensitivo no se puede atrofiar, con lo cual hay una memoria que se queda instalada en lo emocional y con esa memoria es con la que estás en la vida, pero sin recuerdo, porque para sobrevivir has tenido que olvidar, con lo Ujú. cual, claro, tampoco entiendes por qué vives así, por qué todo es amenaza, por qué todo es con miedo. Si no tienes escenas que te has dedicado a olvidar, es como si el cerebro tuviera un ictus que olvida parte de la memoria para estar en la vida. Entonces, imagínate, ¿no? Como trabajar con personas así supone empezar a activar de alguna manera lo emocional, pero al activar lo emocional aparece en flashback lo vivido, los recuerdos. Y claro, si aparecen los recuerdos con el trauma, la memoria no es subjetiva, la memoria es objetiva. Con lo Mm. cual, si tienes un recuerdo, en ese momento estás viviendo lo que viviste, aunque no esté pasando. Claro, por eso tratas de no recordarlo, ¿no? Entonces, bueno, te acabo de soltar un... Sí, no, pero me imagino que no es fácil revivir estos recuerdos y traerlos al presente y decir, No, enfrentarlos y decir, esto es lo que realmente me pasó y mi cerebro quiere olvidar. claro. Lo que pasa es que, bueno, yo me dedico a trabajar con esto y también a formar a terapeutas que acompañan a este tipo de historias, vivencias, experiencias. Y no hay determinadas herramientas terapéuticas, hay muchas ahora mismo, bueno, que sí, que te llevan a recordar para autorregularte en el presente. Ujú. Yo como trabajo vamos a trabajar lo que está pasando en el presente que tiene que ver con el pasado, pero no necesariamente vamos a meternos en el pasado hasta que tú ya no tengas herramientas para salir de la experiencia. Con lo cual, yo trabajo con escenas del presente, hay que trabajar el presente para que tú vayas viendo tus fortalezas y tú misma vayas entrando poquito a poco aquí el pasado, pero cuando ya tengas la capacidad de salir. Es que la vivencia o el recuerdo no te arrolle, no pase no te lleve por delante, ¿no? Ujú. Porque yo he vivido en muchos trabajos. Primero yo he sido paciente estaba en terapia durante 19 años, porque en este tipo de heridas la terapia tiene que ser larga, porque de entrada no te fías en que nadie que se ponga delante de ti te vaya a creer. Y entonces hay que trabajar mucho la desconfianza, ¿no? Entonces, claro, trabajas en el presente, pero cuando tú ya te viene una escena, primero es creerte que pasó, porque tu cerebro lo va a cuestionar, va a decir, esto no es verdad, esto no Mm. pasó. ¿Estás seguro? ¿Estás segura que esto pasó? ¿Te lo estás imaginando? ¿Te Te lo lo estás estás inventando? inventando, la Ujú. respuesta es demasiado exagerada. Entonces, claro, te has puesto a trabajar en algo y de repente te arrolla, te pasa por delante una experiencia, un flashback somatosensorial y te lleva por delante. Y tú todavía no te sabes regular, con lo cual te vas a tu casa y aparece todo. Entonces, bueno, pues hay que trabajar en el presente para que tú misma te vayas pudiendo autorregular y meterte donde sepas que te puedes salir, que puedes salir. Entonces, ya Oh. desde ahí yo soy capaz de entrar, de regularme. Hay veces que estoy dando una formación y de repente a mí todavía, que he estado, ya te digo, 20 años en terapia, todavía de repente algo me viene una imagen intrusiva que de entrada yo niego y digo, no, tal, pero el cuerpo no miente. Entonces mi cuerpo se desregula en cuestión de segundos y el sistema nervioso, el simpático y el parasimpático se ponen los dos en alerta, yo me desregulo, ya no estoy en la sala y tengo que tocarme, experimentar, volver aquí, ver dónde estoy, ver que estoy en un sitio seguro y ya desde ahí yo me autorregulo y vuelvo. Y esto Ujú. ya son segundos. Pero a mí esto me ha costado mucho tiempo y eso es,
lo que hay que ayudar también a la persona a volver, a autorregularse. Y cuando la persona ya puede, ya, bueno, ya te puede abrir lo que pasó, pero tampoco es necesario a veces que te cuente con pelos y señales, y en muchos casos es que la memoria olvidó, con lo cual el recuerdo está fragmentado. No hay una narrativa, no te puede contar una escena con una narrativa de seguido, porque el recuerdo está fragmentado. Y como el recuerdo está fragmentado, esta ha sido una de las cosas en la terapia, que antes si no lo recordabas, lo que no recuerdas no pasó, con lo cual no te creían. Ujú. Y es uno de los primeros datos de que hay trauma, que no tienes un recuerdo con narrativa clara, Es un proceso largo y doloroso, ¿no? mucho. Pero no es más doloroso el proceso que la vivencia. La Claro. vivencia y el creerte que no había salida es lo que te hace la vida dolorosa. Y creo que lo importante es saber que eso pasó, pero que ahora está en tu mano saber que tú saliste de ahí y que ahora está en tu mano que no vuelva a pasar. Con Ujú. lo cual, sí, el proceso fue doloroso, pero si salimos con la absoluta resiliencia de algo tan doloroso, yo digo, hay niños como yo que mi historia de incesto y de maltrato fue desde los 3 hasta los 14 años. Entonces yo digo, si una niña puede salir de ahí y tiene toda la fortaleza para salir de ahí y sobrevivir, imagínate una adulta, ¿no? Claro. Claro, pero para eso tienes que entenderte, tienes que saber qué pasó, tienes que transformar la herida, sublimar la herida en fortaleza, en fuerza, ¿no? Es como esto, ¿no? Como yo siempre digo esto, digo, si los niños son los resilientes, ¿no? Como imagínate, ¿no? Como yo ahora digo, si yo pude salir de ahí, en la medida de ir comprendiendo todo esto, ir transformándolo en todo esto, y estudiando, investigando, claro, yo fui como viendo todo, ¿no? Es como, me leía un libro y decía, ah, claro, es esto, ¿no? Como reafirmarme también, ¿no? Bueno, en lo que me pasó. Mm. Pero me imagino que también para el entorno familiar no es fácil gestionar este No, abuso, para el ¿no? entorno familiar es dificilísimo. Yo tuve la suerte de tener una familia, unos abuelos que sin saber me apoyaron, una tía que se hizo cargo de mí también cuando yo me fui de mi casa, que yo con 14 años me pasé por el tutelar de menores, le quitaron la custodia a mi padre porque mi madre había fallecido. Bueno, pues todo esto, ¿no? Como que yo digo, fíjate, hace 40 años esto pasó y le quitaron la tutela a mi padre, y hoy en día que hay mucho, está pasando muchas de estas cosas, porque yo acompaño a muchas madres que protegen también a sus hijos de los abusos de los padres o de otros asuntos, y Ujú. ellas son además las cuestionadas, y además la justicia al final las cuestiona, les quita a los hijos por defender a las hijas o a los hijos, ¿no? O sea, que yo te digo, el mundo está como al revés. Hace 40 años a mí se me creyó, se me pasó, yo fui al tutelar de menores, se me pasó el Rochas, un test que hay, y le quitaron la custodia a mi padre, ¿no? Y se la dieron a mis abuelos. Pero también es verdad que no fue necesario contarles a mis abuelos nada. Es como algo no iba bien. Ujú. Y desde ese algo no iba bien, ellos confiaron, y yo creo que también la salida de que tuve unos abuelos, unos tíos que confiaron, y desde ahí, bueno, pues yo fui haciendo mi proceso, y ya años después fue cuando yo empecé a ir a terapia porque algo en mí no iba bien. Ujú. Pero nunca se nombró que había trauma, nunca se nombró que era por abusos sexuales. En mi caso fue por maltrato, el maltrato era evidente. Entonces, por ahí la justicia pudo hacer algo. Pero los abusos no son tan evidentes, porque de entrada las víctimas los tapa, porque se siente muy avergonzada. Entonces, es algo más difícil todavía. Y esto ha sido el trabajo que después de muchos años y vivir mucha vergüenza, mucha negación del trauma, las víctimas de trauma de abuso no les gusta sentirse víctimas, no nos gusta que nos llamen víctimas, pero somos víctimas. Ujú.
como tienes que hacer todo el proceso para poder decir, sí, yo fui víctima, pero ahora no lo soy. Las víctimas no son victimistas para nada, al contrario. Muy interesante todo este proceso. Ahora, me da mucha curiosidad porque tú estudiaste otra cosa y Sí, fuiste profesora durante 10 sí, años de economía y organización de empresa. O sea, sí, no. sí, sí, sí. ¿Cómo fue ese salto a formarte en terapia Gestalt? Pues mira, ese salto fue, yo estudié política, sociología, me metí en el mundo de la empresa, en el mundo tal, porque yo tengo un carácter también, bueno, pues tengo un carácter muy de estar en la vida, muy de acción, ¿no? Ujú, Y nada, me metí en un colegio y empecé a dar en el colegio tal, pero bueno, esto fue a raíz de un asunto personal. Me casé y yo sentí que algo no iba bien en mi matrimonio. Yo tenía una dificultad muy grande con las relaciones sexuales, con el amor, con todo esto, ¿no? ujú, Entonces, en una crisis de pareja grande, eh, donde yo me ponía todo en mí, como algo no iba bien en mí, algo no funcionaba bien en mí, con mucha culpa, empecé a hacer terapia. Entonces, cuando me fui a un psicoanalista, empecé a hacer psicoanálisis y el psicoanálisis estuvo muy bien porque me explicaba cosas de cómo funcionaba, pero yo decidí, dije, yo quiero saber de esto porque yo necesito entender qué me pasa, ¿no? Y entonces me metí a hacer una formación de Gestalt y haciendo la formación me metí en terapia Gestalt. Para mí la Gestalt es una terapia muy vivencial, de contacto, de presencia, de acompañamiento, de darme cuenta, de hacer el vínculo. La Gestalt tiene muchísimas herramientas que si además le añades un poco de saber de trauma, tiene muchas herramientas que te sacan a la vida, que el autoapoyo, las polaridades. Entonces me metí en hacer la formación y ya cuando me metí en hacer la formación, yo me di cuenta que mi camino iba por ahí. No era como, yo ahora soy formadora de terapeutas, es decir, ujú. a mí la enseñanza me encanta, o sea que, entonces nada, por mi propio proceso me metí en entender cómo me podían acompañar a mí y a partir de ahí terminé la formación, me seguí formando y ya me dediqué a acompañar a otras personas. Para mí, la educación es acompañar y la terapia también es acompañar y también a formar también a personas que acompañan. Y ahora estoy más dedicada a formar a personas que acompañan el trauma, ¿no? También, ¿no? Mm. Así que fue por una crisis personal, por una crisis de relación de pareja que me separé eh, bien con mi exmarido, era un hombre que yo quería mucho, pero me pilló todo el momento de vida donde yo me hacía mucho juicio con la sexualidad, con el amor, claro, cómo no. Luego lo entendí, cómo no. Y ahora llevo 20 años con una pareja que siento que es el hombre de mi vida y es un compañero, es otra historia ya. Pero claro, como dices tú, es otra historia, pero porque has trabajado esa parte. Obviamente, obviamente. Mi compañero también se dedica a esto, también acompaña, entonces, claro, pero sobre todo porque he trabajado esto. Si no llego a trabajar esto, yo no podía confiar ni en el amor, ni en la pareja, y mucho menos en el amor y en el amor de un hombre. Ni de coña, vamos. O sea, me ponía todo el rato bueno, no, no podía. Y eso ha sido todo un proceso, ¿no? De confiar, porque era como, claro, comprender cómo voy a confiar yo en un hombre, ¿no? ¿Cómo voy a confiar? Que en definitiva era cómo voy a confiar en mí, ¿no? Si yo no me puedo defender, no porque no me pude defender, para mí los hombres o las relaciones de pareja eran enemigos, ¿no? Donde yo no me podía entregar. Siempre tenía que haber una parte de defensa. Mm. Pero claro, por eso es como trabajar y confiar en mis límites, confiar en mí, confiar que tengo capacidad de querer y bueno, sí, pero hay un límite, hay algo que quedó traumatizado y que lo he herido, ¿no? Como cuando hay abusos sexuales, cuando hay trauma de abusos sexuales, la sexualidad queda herida, pero que quede herida no quiere decir que quede amputada. Es como tú puedes tener un trauma, te cortan una pierna,
pero la pierna no la sientes, pero sientes el resto del cuerpo. Entonces, vamos a trabajar esto, ¿no? Como esto que está herido y tienes que trabajar la aceptación que quedó herido. Pero puedes estar en la vida con el resto del cuerpo y la sexualidad eh, son muchas cosas. Demasiadas. Pero entonces cambiaste el mundo de la economía y de la empresa por el de acompañar y ayudar a más personas Sí, que necesitan este tipo sí, de apoyo. sí, sí. Sí, pero te digo, lo traumático ha sido posterior. Yo me metí en Gestalt, yo desde ahí era un acompañamiento emocional, pero en la Ujú. medida que yo abrí mi herida, que me empecé a ver, empecé a reconocer, empecé a tener recuerdos, porque yo no tenía recuerdos, como te he dicho antes, después de hacer años de terapia, empecé a tener recuerdos, pero después de hacer años de terapia. Fíjate que había ¿En pasado por un... serio? Sí, sí, o Uf. sea, yo había pasado por un tutelar de menores y tal, pero hay tal negación de que yo he vivido esto, tanta vergüenza, tanta negación y tanta culpa que dices, una víctima culpa, sí, las víctimas sentimos culpa, vergüenza de muchas cosas. Entonces, yo negué todo esto. Entonces, de repente, haciendo la formación de Gestalt, a mí me vino una imagen, así, un flashback intrusivo. Y ahí empecé a cuestionarme que algo había pasado. Pasaron años hasta que empecé a tener recuerdos. Mi terapeuta me dijo un día, es que cuentas grandes titulares, pero no cuentas nada, ¿no? Ujú. Claro, yo esto lo comprendí después de años. Es que yo no podía contar nada, porque como te he dicho antes, la memoria, si yo empiezo a recordar, voy a empezar a sentir aquello. Y esto es lo que yo negaba, como los soldados de la guerra que se viven tanto trauma, acaban teniendo mirada perdida, se disocian, hay una desconexión con el cuerpo a la bestia. Claro, yo de repente eran las imágenes sin narrativa lo que venían y yo me paralizaba. Entonces era, ¿qué pasa? Que yo me paralizo o estaba haciendo un trabajo de grupo y yo sentía terror. El nivel de defensa que yo tenía que sacar era brutal sobre algo que en el momento no estaba pasando, pero porque estaba apareciendo la vivencia traumática. Entonces, claro, era como vivirme en el presente la memoria de algo pasado donde yo me tenía que defender de algo que no estaba pasando, que era terriblemente amenazante. Entonces, empezar a comprender aquello y empezar a comprender que esto pasó, la indefensión, y comprender en el presente que no estaba pasando, más allá de comprender todos los mecanismos de defensa traumáticos que son diferentes a los neuróticos, bueno, pues a mí me hizo ir transitando un trabajo, bueno, pues como te he dicho al principio, de autorregulación, donde a mí de repente me pasa algo, me voy de la escena y me vengo al presente y digo, no, no, espera, que aquí ¿Qué es no hay esto? riesgo de vida, no me tengo que Ujú. defender a vida o Ujú. muerte, que no es una paliza donde me tengo que defender a vida o muerte, ¿no? Pero me imagino que también en estos momentos, no sé ahora, me imagino que ya no, pero pasabas mucho miedo, ¿no? Cuando todas estas imágenes de repente venían a tu cabeza, decías, ¿pero qué está pasando? ¿De dónde viene todo esto? Es que ni siquiera a veces es miedo, es que es una cosa, es terror. Pero para no sentir el miedo, lo que haces es que te colapsas o te bloqueas. Entonces te desconectas de la vivencia somatosensorial del cuerpo y otra cosa es el miedo en la cabeza. Cuando uno siente miedo en la cabeza, tiene capacidad de actuar, pero cuando es algo traumático, a veces hay tres mecanismos de defensa traumática: bloqueo o colapso y sumisión, evitación, salir corriendo, o defensa de ataque. Pero en ese momento tú no estás en la cabeza, es me colapso para defenderme, me someto, pero yo no estoy. O salgo corriendo si me da tiempo, y si no me da tiempo, me preparo para lo que pueda venir.
pero a veces el prepararte para lo que pueda venir es me preparo a vida o muerte. Uf. Entonces, a vida o muerte es o me tiro por la ventana o me dejo matar o te mato. Ujú. Se llega a estos niveles. No hay cabeza, hay supervivencia. Claro. Muy complicado de gestionar todas estas emociones. Estás escuchando Lengua. Conversaciones con Jorge Velázquez. Bueno, tú hace unos 4 años así fundaste el centro de acompañamiento gestáltico Landa, ¿cierto? Sí. ¿Cómo llegaste tú a esta experiencia empresarial de ayudar a tanta gente? No, yo ya Ujú. hace bastantes años creé otro centro con 4 o 5 amigos, colegas, compañeros, gestaltistas, que se llamaba Arunat. Arunat sigue con 2 compañeras mías y yo, bueno, ya llevábamos trabajando, yo ya llevaba 15 años trabajando, yo llevo 20 años trabajando como acompañando a personas, ¿no? Entonces, yo ya tenía un centro y simplemente como yo confío mucho en los grupos, creo que en los grupos se acompaña mucho más allá de las individuales, pues bueno, se me estaba quedando pequeño el sitio y decidí hacer un sitio un poco más grande, más a mi manera, más que tuviera mi tono. Ahora mismo estoy en mi despacho, de hecho. Súper bonito. Sí, mira, es como... Claro, es un lugar Y de paz, lleno de sí, plantas, todo, mira, todo en blanco. Claro, es muy bonito. sí, 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 os lo enseño, porque para mí hay varias cosas que con el trauma, o sea, bueno, más allá de esto, que no me voy del tema. Ujú. Nada, yo lo creé Arunat hace más de 20 años y hace 4 años pues decidí cambiarme, hacer ya mi centro, que estuvieran acompañándome a mí personas que habían trabajado conmigo, que supervisan conmigo, como también gente que está saliendo también al mundo con la idea de acompañar, terapeutas o terapeutas, psicólogos o también gestaltistas que me acompañaran. Entonces ya decidí hacer un centro más mío. Este centro tiene 7 despachos, o sea, que te quiero decir que vengo hace 20 años. ¿Esto empresarial? Pues porque yo soy una persona muy social. Yo, ¿sabes? Yo no siento que esto sea una empresa. Yo creo que esto es como un centro mío donde pongo cosas que me gustan, donde el lugar es seguro, donde llegas y es amable, es cálido. Yo soy muy tierra, como ves colores, tierra, ¿no? Es como... Y Ujú. que la gente que llegue aquí ya de entrada, en entrar, se sienta acogido y sienta un lugar bonito, porque lo que van a salir son cosas muy feas. Entonces, uno de los trabajos con el trauma es lugar seguro. Tienes que trabajar el vínculo y el lugar seguro. Y claro, un lugar seguro tiene que estar cuidado, tiene que estar cuidado en los detalles, tiene que ser un sitio que no sea frío, que sea cálido, que haya sostén. Entonces te digo, llevo 20 años. Entonces esto fue una cosa de, venga, un poquito más grande. Yo necesitaba luz, también tenía luz en el otro despacho, pero era más oscuro el otro centro. Y entonces nada, me vine aquí, hubo gente que ya estaba conmigo trabajando en el otro sitio, compañeros que se vinieron conmigo y ya decidí, bueno, pues llevarlo yo. Y la verdad es que estoy muy contenta, es un sitio bastante, el sitio en sí, es acogedor, amable, Ujú. bonito. El que tú tienes también es muy bonito. Bueno, pero no es tan bonito como el tuyo. Bueno, Oye, vamos a dar la página web por si alguien está interesado que la visite. Se llama landaespacioterapéutico.es, ¿cierto? sí, sí. No, ok, ahí te pueden ¿Espacio encontrar. terapéutico o espacio gestáltico? Lo que pone aquí es Vale, landaespacioterapéutico.es. entonces es eso, es que siempre me confundo yo. Te Sí, confundes con uno con sí, otro. Y sí. bueno, también te pueden seguir, me imagino, en Instagram, que es muy fácil. Landa-espacio-gestalt, ¿cierto? Y también en mi mail, si quiere alguien escribirme a Ah, mí, pues danos tu mail, sí. sí, mi mail es yolandamozota@hotmail.com. Ok, Es fenomenal. facilito. Estás ubicada en Madrid, pero me imagino que también podrías dar alguna terapia online.
Mira, estoy en Madrid. Yo no estoy a favor de terapia online Ujú, si es trauma. ok. En el trauma es importante el contacto, es importante que alguien llegue y te dé un abrazo, o que te recojas si te caes. Yo, trauma online, no estoy a favor. No lo ves. Porque pasan muchas cosas en el cuerpo. Yo, si tú me estás contando algo doloroso ahora mismo, yo no veo qué movimiento estás haciendo con las piernas, no sé si estás temblando, no sé si esto para mí es mucha distancia. Entonces yo puedo estar aquí viéndote y no tocarte, porque no te voy a tocar si tú estás en un momento de asustado, yo no te voy a tocar, Ujú, pero voy a estar muy presente, entonces energéticamente tú me vas a sentir y yo necesito sentirte y saber cómo te vas, cómo sales de esta puerta, ¿no? Y saber que si yo necesito, te voy a decir, ¿quieres? Aquí está mi mano, cógela, ¿no? Algo que, entonces yo, si es online, el trauma no lo recomiendo. Otro tipo ok. de trabajos, por supuesto que sí, pero trauma y a este nivel, trauma complejo, no lo recomiendo. No es buena idea. Bueno, y No. aparte de todo Pero esto, sí es verdad que sí. yo doy formaciones en otros, doy formación en Granada, doy formación en centros, doy formaciones en Cádiz. O sea, yo trabajo con trauma también en otros sitios y online puedo, sí, se me puede contactar, pero te digo, para el trauma prefiero que no. Ok, bueno, bien, bien, pero bueno, te pueden enviar un mail si Sí, eso quieren dar una perfectamente y se puede meter en conferencia, la... preguntarte Totalmente, algo. totalmente. Vale, fenomenal. Ahora, aparte de todo este trabajo estupendo que estás haciendo, te ha dado tiempo de escribir un poemario Ah, sí. que se Bueno, llama no, uno, Heridas Forjadas. heridas forjadas. No, no he escrito uno, ya tengo tres más escritos. Lo que pasa que están con editoriales, tal. Mira, yo cuando me levanto por la mañana me conecto con cómo estoy, ¿no? Y entonces la mejor manera de escribir cómo estoy, cómo me siento, es la poesía, que me parece que es escribir el sentir sin dar explicaciones. Entonces, de repente, dos amigos míos que han hecho la presentación, que la viste, que te mandé, Amor, Ale, luego mi maestro, Paco Peñarrubia, pero sobre todo mis dos amigos me dijeron, ¿por qué no escribes un poemario? Y yo le dije, porque yo les mandaba los poemas a ellos. Cuando yo me levantaba por la mañana se lo mandaba, como albaceas, ¿no? Y Ajá, entonces, de repente dije, pues mira, sí, voy a escribir, voy a coger poemas que tienen que ver con el trauma y el primero que va a salir al mundo va a ser el de trauma. Porque es verdad que yo estoy escribiendo un libro aparte de mi metodología, cómo yo trabajo con el trauma, pero dije, venga, pero lo primero que va a salir al mundo a nivel de poner al servicio el trabajo va a ser un poemario sobre trauma. Y salió este, cogí poemas que había escrito en otros momentos. Igual que ahora está en marcha uno de pandemia y pospandemia, que fue, bueno, que lo he titulado, lo voy a titular Vientos a favor, pero que ya está escrito, o sea, que ya están en marcha. Y entonces el primero que salió fue este. Y la verdad es que lo trabajo muchas veces aquí en sesiones individuales, porque le digo a las personas, a ver, abre un poema. Y ese, por donde abre, tiene que decir algo de ti. Lo hago tipo tarot. Y la verdad es que lo que mueve es muy grande. Y luego con grupos que llevo de trauma, grupos específicos de trauma, de trabajo de trauma, bueno, me dicen que les sirve muchísimo, ¿no? Como que a través de esto, decía una paciente de grupo de trauma, decía, es que cuando lo leí, le dije a mi marido, esto es lo que yo no puedo explicar a veces, esto es lo que yo siento. Así que sí, es muy bonito y está teniendo bastante wow, éxito. aceptación. ¿Dónde lo podemos encontrar? Si la gente está interesada, nos está Pues escuchando y mira, dice, yo quiero ese poemario. ¿Dónde lo encuentran? sí, ¿Dónde lo mira, consiguen? se puede comprar en la editorial Adarve, que te la mandan directamente, o en Amazon, en FENAC, en el Corte Inglés, lo pides online y te lo mandan. Está Vale. ahora mismo en muchas distribuidoras. Perfecto, perfecto. Me imagino que también este poemario es
parte de tu proceso de sanación, ¿no? Sí, porque cuando ya puedes expresar que ha habido trauma, es que ya estás en otra de trauma. Cuando ya lo puedes expresar, mostrar y poner a servicio, es que ya estás fuera es que ya has atravesado una parte grande del trauma. Sí, Entonces claro. muy bien. Entonces tú ya estás de salida, vamos a decirlo así, No, yo ya estoy ¿no? fuera, Sí. yo ya no me siento una persona traumatizada, yo ya soy una persona que tiene heridas de trauma, pero yo ya no soy una persona traumatizada, tengo heridas de trauma que ya no se van a curar, es como tú te caes, te quitan una pierna y tienes una herida de trauma, pero ya está, no puedes decir que no tienes, que te falta una pierna, Pero la gran pero no me diferencia es que has siento, aprendido a vivir con esas heridas, ¿no? claro, pero ya no soy, ya no me impide, ya no me limitan, ya no, ya puedo hablar de ellas, ya puedo conectarme y llorar cuando me duele algo. Y me duele esto y aquello, me duele. Y a veces cuando estoy muy conectada, cuando estoy dando una formación sobre trauma, de repente yo tiro mucho de mí, ¿no? Tiro mucho de mi vivencia, ¿no? Y a veces me emociono y a veces toco a alguien y es que la entiendo tanto su dolor que estoy conectando con el mío, ¿no? Pero ya está, me emociono, pero no quiere decir que me aterrorice con la emoción y viviéndola. No, ya no. Bueno, me alegro mucho, me alegro Sí. muchísimo. Bueno, Yolanda, cambiando completamente de tema, nos tienes que recomendar unas cosas. A ver, tengo mucha curiosidad. Una Sí. película, un libro, una serie y un disco. Una película, hay, recomiendo dos. Sí. Mira, una película es ¿cómo es? Amores Éxtasis. Ajá. No sé, está en inglés, yo no sé inglés, pero búscalo porque es de la vivencia de una mujer que yendo a terapia se da cuenta de que ha tenido un trauma con el padre. Pero lo pone todo en bonito, o sea, te quiero decir, en bonito, no es explícito, no es bonito. El Ujú. asunto, el viaje no es bonito, pero es verdad que con el amor de la pareja y el acompañamiento del terapeuta se ve mucho el viaje interno de la persona. Entonces esa película yo cuando la vi me impactó. Otra película que la recomiendo mucho es Retales de una vida, que también viene en inglés. Eh, y esta película es de un hombre que escribe un bestseller, eh, contando cómo se vivió él, no voy a desbrozar la película, Ok. ¿vale? Contando cómo se vivió él la vida de una experiencia traumática. De repente lo que va pasando y recordando varias escenas, él va escribiendo y va relatando, pero de repente en medio de la película hay un hecho que pone en cuestión todo lo vivido y todo lo que ha escrito en el bestseller. Y a partir de ahí se ve como tú puedes vivirte un trauma, pero si escuchas a la otra parte, hay una vivencia de una herida que te la pone delante, que también es real. No desbrozo la película, pero son las dos interesantísimas, como de ver cómo te cuentas la vida después de un trauma. Ok. Oye, Y muy buenas recomendaciones, sí. yo la recomiendo muchísimo. Un libro, te recomendaría muchísimos, pero hay uno que me ha tocado el corazón últimamente mucho, que es La bailarina de Auschwitz. Ay, ¿y por qué? ¿Por Que, qué te ha tocado tanto? pues porque es una mujer que vivió en Auschwitz con su hermana, le separaron a la madre y tal y cual, pero a ella le gustaba mucho el ballet y hay una parte como que, bueno, Mengele la hace bailar delante de él, pues en las condiciones de Auschwitz, imagínate, y lo que la salva la vida es lo que casi se la quita, ¿no? Y ella después de muchos años, ella está enamorada del amor, es una persona totalmente bonita, amorosa, el libro es duro, pero ella acaba la vida siendo terapeuta, ¿no? Como viendo cómo sublima todo el terror que vivió en Auschwitz, incluso con su hermana y todo esto, cómo lo sublima, ¿no? Cómo sublima el amor.
Wow, interesante. Muy Y, buena y la recomendación. salida, muy bonita. Y luego hay otro libro también de Jorge Barudi, que también recomiendo, que ese fue uno que recomendé en mi tesina, cuando escribí la tesina sobre abusos y maltrato, que es El dolor invisible de la infancia. El dolor o el daño invisible de la infancia, de Jorge Barudi, que es argentino, que él vive toda, bueno, pues todo el tema de Argentina, obviamente. Sí. Hombre, es Así que esos que dos, esos dos muy buenas recomendaciones. Es que, claro, todo lo que nos ocurre en nuestra infancia nos marca nuestra vida adulta, ¿no? toda la vida, Para toda la vida, bien o para mal. para mal. Sí. Eh, Series, series de serie. series. A ver, ¿cuál ha sido la última que he visto que me ha tocado? Es que me están recomendando mucho esta de La Mesías, Ujú. pero yo no estoy siendo capaz de verla porque me parece tan dura ya las dos primeras que me parece tan que no estoy siendo capaz de verla. Entonces es una serie que creo que, que pone delante algo importante. Ah, no, mira, esta, ¿cómo se llama esta serie de la familia del sistema? Ay, no te la sé decir ahora mismo, esta que sí que la vi. Ay, no me acuerdo del nombre. Se te ha ido por completo. Ay, no me acuerdo. No me acuerdo. Cuando la recuerdes, si eso te la escribo y si eso hablas de ella, Sin porque es así problema. que de todo lo que pasa con la familia, y además hay traumas, pero me parece hablan de todo, de la gordura, del alcohol, del sistema, de cómo era. Ay, muy Bueno, no me interesante. acuerdo ahora mismo, pero te lo Tú escribo. me lo escribes y yo lo pongo al final del Eso, episodio. La eso serie es, de la que Yolanda no se acordaba esa, es tal, y tenéis que verla. eso es. Y un disco de música, ¿qué nos vas a recomendar? Eh, bueno, es que música, muchos, pero te digo, es que a mí me gusta mucho el flamenco. Ok. Entonces, yo me gusta mucho, fíjate, me gusta mucho Pavarotti y me gusta mucho flamenco. Entonces, de flamenco te podría recomendar, bueno, el Cigala, que me encanta, Ujú. eh, Poveda me encanta siempre, pero esto, ¿no? Como Cigala, Lágrimas Negras, Vale, nos quedamos con él. ¿Y de el Cigala. Pavarotti? Y de Pavarotti, bueno, cualquiera. Es que de Pavarotti es que me gusta a él. Entonces, cómo él expresa. Entonces, a mí me gusta mucho la ópera, también me gusta mucho la música clásica. No soy experta, yo recomiendo lo que me mueve el corazón. Entonces, el flamenco me mueve el corazón y el alma y la manera que tiene Pavarotti de transmitir me mueve el alma, me mueve el corazón. Entonces, cualquier ópera que cante Pavarotti, te podría Es decir, muy recomendable. Ok, es fenomenal. que Oye, como yo lo escucho muchas mañanas a Pavarotti porque es como abrir el corazón al día, ¿no? ay, qué bonito. Oye, te tengo una pregunta difícil, difícil entre comillas. Hay una cita de Emilio Lledó, que es un filósofo y filólogo español, que me encanta y quiero saber tu opinión. Tú que eres una experta en terapia. La Sí. verdadera riqueza de los seres humanos es el lenguaje. ¿Tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo? Bueno, no, No estás de acuerdo. A ver, no del todo, entonces, no ¿cuál del es todo. nuestra Yo, verdadera riqueza? yo leo mucho mucha filosofía. Me acabo de leer un libro ahora de la filosofía que cura. Me gusta mucho. Leo mucho a Nietzsche, a Schopenhauer, a Germán Hesse. No, mira, yo creo que es el corazón. El lenguaje es la expresión del corazón. Pero hay muchas personas muy deshumanizadas que venden muy bien la moto, pero no conectan con el corazón. Entonces, para mí, bueno, lo que diferencia al ser humano de un animal, y a veces creo que tienen más corazón los animales que los seres humanos, no es el lenguaje, es la expresión del alma, ¿no? O sea, el lenguaje es la expresión del alma, pero si no tienes alma y no tienes corazón, el lenguaje no te sirve para nada. Entonces, desde ahí no estoy de acuerdo con eso del todo. Del todo. Sí que cojo la parte de que el lenguaje con corazón eh, es un regalo de los seres humanos, pero si no hay corazón, el lenguaje no sirve para nada. No, no hay nada. Oye, muy bonito, muy bien.
Me gusta mucho. Oye, Yolanda, me quedaría charlando contigo otra hora más, pero tenemos que terminar. Así como Venga, nuestra amiga en común, Elena, me recomendó charlar contigo, ¿tú conoces a alguien que tenga algo interesante que contarnos aquí en nuestro podcast? yo conozco a mucha gente que tenga cosas interesantes que contaros, pero bueno, es que también con el tema de los podcasts, las entrevistas, yo soy muy tímida. Esta es la primera vez que alguien me dijiste y dije, bueno, venga, eh, venga, sí, venga, vale, me voy a poner a... Pero bueno, lo mismo te digo, déjame que pregunte a gente que le resulte interesante y seguro que tiene muchas cosas que contarte y desde ahí te doy el contacto y te digo, mira, esta persona. Y si quieres, recomendado por ti, por mí, y fenomenal, pero yo Perfecto. me veo con mucha gente también que primero, ¿no? Hay veces que cuanto más discreta eres, tienes más cosas que contar, ¿sabes? Y Sí. luego hay gente que en cuanto le dices un podcast dice, venga, vale. Y yo digo, no, ahí no. Así que en cuanto a alguien que yo le pregunte que me resulta interesante, le digo, oye, ¿te interesaría esto? Y si me dice que ok, te doy el contacto con toda la... Me parece perfecto. Muchas gracias, Yolanda, por este ratito. Gracias por esta charla, porque como te decía, no es una entrevista, es una charla informal Sí. sobre ti y creo que ha quedado bastante bien. ¿Algo más que quieras decirnos antes de terminar? No, que ha sido un gusto, que ojalá le sirva a la gente, que disponible para si alguien quiere hacer algún comentario, alguna duda o me quiere preguntar algo, que yo pueda ayudar o que esté al servicio, que cerquita, vaya, y que muy agradable la charla y que cuando quieras te pasas por aquí, ves el centro y te invita a un café. Fenomenal, me parece súper idea. Mil gracias, Venga, Yolanda. Pasa buen muchísimas día. gracias, gracias Jorge. A ti. Y así es como llegamos al final de nuestra entrevista con Yolanda Mosota. Bueno, más que una entrevista, ha sido una charla súper agradable. Me ha mandado un WhatsApp y me ha pedido que dijese cuál es la serie que no recordaba. This Is Us es la serie que le ha gustado mucho y que nos recomiendo a todos que la veamos. This Is Us, que tiene muy buena pinta. Habrá que verla. Espero que nos estés siguiendo en las redes sociales. Recuerda que todos los domingos tienes un nuevo episodio de Lengua. Y gracias a todos los que nos escriben en Twitter, en Instagram, en Facebook, en TikTok y en todas nuestras redes sociales. Especialmente un saludo a nuestro nuevo oyente Alex, que nos ha pedido que hagamos episodios sobre poesía, porque él es poeta y le encanta la poesía. Tenemos un par de invitados que son poetas. Bueno, aparte del poemario que mencionó Yolanda en el capítulo de hoy, la temporada 5, en el episodio 14, entrevistamos a Rafael Soler, que tiene un montón de libros, novelas, muchos libros de poesía. En la misma temporada, pero en el episodio 5, entrevistamos a Tony Alcolea, que es uno de los fundadores de Olé Libros y están especializados en libros infantiles y poesía. Yo creo que esos dos episodios te pueden ser súper interesantes. Y en el episodio 20 de la temporada 4 entrevistamos a Cristina Carrizo Altuzarra. Ella también es una poetisa que tiene un libro de poemas que se llama Imperdible. Así que bueno, temas de poesía tenemos. Y recuerda, si tienes alguna sugerencia, alguien que creas que merezca la pena ser entrevistado aquí en Lengua, haznoslo saber en nuestras redes sociales. Hasta el próximo domingo. Gracias por habernos acompañado en este viaje a través de una historia inspiradora e interesante. Te esperamos la próxima semana, aquí, en Lengua.